puede echar al hijo fuera de la viña y asesinarlo para gozar de forma egoísta, solos de los frutos de la tierra. Sin embargo, donde el hombre se convierte en el único amo del mundo y propietario de sí mismo, no puede existir la justicia. Allí solo puede dominar el arbitrio del poder y los intereses. Entonces, la viña se transforma muy pronto en un terreno yermo, pisoteado por los jabalíes, como dice el Salmo responsorial. Pero hay que saber que Dios no fracasa, al final Él vence. Vence el amor, la presencia de su amor por nosotros, que es indestructible. Seguidamente nos disertará el doctor Sergio Raúl Castaño sobre soberanía de Estado y la utopía de un poder político mundial. El doctor Sergio Raúl Castaño es investigador del CONICET independiente en Argentina, doctor en Derecho Político en la UBA, doctor en Filosofía en la Universidad Abad Oliva en Barcelona, diplomatura en Filosofía Teórica y Práctica en la Universidad de Barcelona, profesor y licenciado en Filosofía en la UBA, publicó 12 libros y 115 publicaciones científicas. Recibimos al doctor Castaño con un caluroso aplauso. ¿Se oye? Sí. Se dice se oye, no se escucha. Bien. Yo me voy a referir a un tema, a una idea, a un tema de filosofía política y jurídica, fundamentalmente de filosofía política. Que constituye el contenido de una propuesta que a lo largo de los siglos y de las épocas se ha planteado, que es la idea de un poder mundial o de una autoridad mundial. Estrictamente, nosotros no nos vamos a referir a la cuestión, salvo en algunos casos puntuales y que lo aclaremos, de un Estado mundial, sino que vamos a plantear la idea de un poder mundial que se ejerza sobre un universo que, como hasta ahora, está dividido en distintas comunidades políticas. O sea, un pluriverso político sobre el cual se ejercería un poder mundial llamado a preservar ciertos valores. Bueno, yo creo que a partir de acá se pueden sacar interesantes consecuencias y enseñanzas a partir de las nociones fundamentales del orden político, de los principios del orden político, que son los que estudia la filosofía política. En nuestro libro, Lecturas críticas sobre el poder político, arribamos a las siguientes conclusiones. La autoridad política constituye una función de naturaleza bipolar, consistente en la dirección racional hacia el bien común político, necesaria e inderogable, presupuesta la existencia de una comunidad política, ejercida por titulares particulares, en la determinación de cuyos títulos de mando concurre el consenso de quienes obedecen. Se trata de una facultad directiva, cuyo modo propio de imperio es la jurisdicción, y que se hace investida de supremacía normativa sobre todo otro poder mundanal en el ámbito de la comunidad política. Bueno, esta es evidentemente una síntesis muy prieta, muy apretada, que es la síntesis que aparece al final de un libro entero, en que cada uno de estos elementos es explicado y discutido. A partir de acá, la cuestión que nos ocupa. Las anteriores notas ordenadas en una propuesta de definición de la noción de autoridad política pueden respaldarse en la naturaleza de la cosa. Se trata, estimamos, de un orden de principios que sustenta la realidad y el valor del poder político en tanto tal. Y necesariamente la comunidad principalísima, de la que es órgano necesario de conducción. La comunidad principalísima era el nombre que le daba Santo Tomás de Aquino, aristotélicamente a la comunidad política. Ahora bien, se ha planteado y se planteará la cuestión de la viabilidad, necesidad, legitimidad de un poder mundial. Se trataría de la concreción, pero ya con jurisdicción planetaria, del principio delineado en nuestra definición.
o sea, un poder de esas características ejercido sobre el mundo entero. Nosotros en lo que sigue analizaremos algunos aspectos conflictivos de esa idea, entendida como la propuesta de un poder mundial a ser instaurado frente a un orden internacional cuyos sujetos en principio no han hecho renuncia explícita y formal a su estatus de unidades políticas. Pero sea como fuere, en ningún caso sería válido dejar de asumir el dato insoslayable que la base empírica aporta a cualquier investigación sobre este tema. En efecto, se suponga o no la instauración previa de un Estado mundial, la experiencia muestra que los pueblos del orbe poseen una diversa configuración espiritual, que aparece sedimentada en talantes, cosmovisiones y tradiciones también diversas, las cuales a su vez se traducen en disposiciones y ordenaciones socioeconómico-jurídicas políticas no menos diversas. A partir de este dato empírico, axial, uno de los mayores politólogos del siglo XX, Hans Morgenthau, fundador de la teoría de las relaciones internacionales, cuando se cuestiona por la probabilidad de la creación de un Estado mundial, responde lo siguiente: en ningún periodo de la historia moderna las condiciones morales, sociales y políticas del mundo fueron menos favorables para el establecimiento de un Estado mundial. Esto lo escribía en 1950 más o menos. Tampoco se puede evitar finalmente la conclusión de que, sigue Morgenthau, del mismo modo en que no puede haber un Estado sin una sociedad dispuesta y en condiciones de sostenerlo, tampoco puede haber Estado mundial sin una comunidad mundial dispuesta y en condiciones de sostenerlo. Es decir, que en cualquier caso hay que partir de la realidad hasta ahora vigente en la historia de la humanidad, de que los pueblos del orbe poseen una configuración espiritual distinta, que da lugar a concreciones jurídicas y políticas también distintas. En este trabajo en esta conferencia no nos ocuparemos de la viabilidad de un poder mundial, sino de su legitimidad. De todas maneras vamos a ver en qué medida también la legitimidad refluye sobre el tema de la viabilidad, porque algo que es profunda e intrínsecamente ilegítimo difícilmente sea fácticamente posible. Nosotros discutiremos el problema a la luz de las exigencias fundamentales que se desprenden de la esencia de la autoridad política. Discurriremos entre el plano de los principios permanentes y el de la realidad empírica, entre la naturaleza de la cosa y su efectivización histórica, en categorías jurídicas entre el derecho natural y el derecho positivo. Pero aunque nuestra dilucidación no desatenderá consideraciones histórico-particulares, antes bien las supondrá en su tarea dialéctica, con todo el siguiente análisis permanecerá dentro del plano de los principios y pretenderá valer como una objeción en ellos fundada y de validez universal. Es decir, nosotros nos vamos a plantear la cuestión de un poder mundial supuesta una configuración espiritual, jurídica, social y cultural diversa en todo el mundo, independientemente de quién ejerza ese poder mundial. No sé si me explico. El principio mismo de un poder mundial que se ejerce sobre un universo que es un pluriverso desde el punto de vista social y cultural. ¿Cuál es la legitimidad de esto? Independientemente de que sea justo o injusto el que ejerce este poder, independientemente de que sea ateo o creyente, y si es creyente, que sea creyente en la religión verdadera o no. Y acá agregamos una cosa que de todas maneras vale la pena tener en cuenta, dado que la propuesta de un poder mundial ha salido y sale frecuentemente de sede católica. Es decir, dejaremos de lado los elementos de juicio que muestran, a veces con patencia evidentísima, la inconveniencia o inoportunidad de un poder mundial de iure en la hora actual, si lo que se busca es la salvaguarda de ciertos bienes y la preservación de ciertas verdades y de la justicia. Es decir, no nos pondremos a ponderar el sentido de una propuesta católica de creación de un poder mundial concentrado que decida sin apelación y actúe sin oposición, precisamente en el momento en que las fuerzas dominantes en el mundo responden a lo que Juan Pablo II definió con una fórmula muy lograda, de rara precisión técnica filosófica, la fórmula de cultura de la muerte. Es decir, no vamos a entrar a juzgar la inoportunidad, la obvia inoportunidad de la creación de un poder mundial, si esto es una propuesta católica, en un momento en el cual las fuerzas dominantes en el mundo son contradictorias con el catolicismo y sus principios, con el cristianismo, con el hombre mismo, pero fundamentalmente con el catolicismo. Ya.
la propuesta de creación de un poder mundial desde el punto de vista católico es un disparate. Esto nosotros lo damos por sentado y no vamos a discutir eso. No vamos a hacer una investigación sociológica sobre los poderes vigentes hoy en el mundo, sino a estudiar el principio. Podríamos pensar en que el titular de ese poder mundial sería un príncipe católico justo. Lo mismo da. La autoridad mundial y sus conflictivas aporías. El valor seguridad como tarea del poder mundial, presupuestos y consecuencias de la cuestión de la guerra. Ha sido y es recurrente proponer la existencia de una instancia suprema del poder mundial que evite las guerras y los conflictos armados en general. Es decir, esto ustedes lo habrán oído. Y si hubiera un poder superior ante los estados, entonces no habría guerras, porque ese poder superior sujetaría a los estados por la fuerza. O sea, sería un poder con recursos coactivos incontrastables, concentrado en un ápice, con facultades para intervenir en cualquier parte del globo, por la amenaza o el ejercicio de la fuerza, en defensa de la seguridad física y material de los hombres. La autoridad mundial fundaría así su justificación en el ejercicio de la coacción planetaria, teniendo en mira la tutela del valor seguridad. Analicemos los presupuestos, las implicancias y la razonabilidad de esta hipótesis. A esto hay que observar lo siguiente: la función primaria de la potestad política no consiste en la organización de la coacción, lo cual implica que el objeto que especifica la facultad de imperio político no es la represión del mal moral y jurídico. O sea, la función del poder político no es reprimir el mal. La función primaria es también, evidentemente, función del poder político y jurídico reprimir el mal, pero no es su función primaria. Y acá hay algo muy interesante. Dos autores, un teólogo aristotélico y el propio Engels, filósofo marxista y ateo, convergen en idéntica afirmación. La función de la potestad social y política consiste en la dirección de las conductas hacia el fin común, y la necesidad absoluta de la autoridad social y política no depende del mal moral. Yo, como para cansarlo lo menos posible, no voy a leer toda la muy interesante desarrollo que hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, Prima Pars, cuestión 96, artículo 4. Pero allí muestra Santo Tomás cómo la necesidad del mando social no depende de la maldad moral. Es decir, él se plantea como teólogo si habría habido dominio, o sea, si habría habido mando de unos hombres sobre otros en estado de naturaleza íntegra, de no haberse producido el pecado original. O sea, en un estado en el cual no sería necesario reprimir ningún mal moral, porque no se practicaría el mal moral. Y Santo Tomás, como aristotélico, demuestra que en ese estado de cosas seguiría siendo necesario el poder político, porque el hombre es por naturaleza social. Esos hombres incapaces de hacerse mal entre sí y de hacer el mal, en tanto hombres conservarían intacta su naturaleza, y esa naturaleza está llamada a la vida social y política. Y la vida social y política no puede existir sin una instancia de dirección de las conductas de los miembros de la comunidad al bien común. Entonces, inclusive en estado de naturaleza íntegra no dejaría de haber comunidad política, y al no dejar de haber comunidad política no dejaría de haber poder político, porque la necesidad del poder está anclada en la exigencia de conducción al bien común y no en la exigencia de represión del mal, porque aun cuando el mal no se diese, seguiría siendo necesaria la conducción al bien común. Acá hay una serie de elementos muy importantes desde el punto de vista doctrinal que Santo Tomás pone en juego, que no podemos detenernos ahora: la distinción entre el imperio político y el dominio despótico. El dominio despótico que se tiene sobre los seres no libres, en el plano psicológico, sobre las dimensiones no libres de la persona, y el imperio político que se tiene sobre los hombres libres. O sea, sobre dimensiones o realidades libres. O sea, si hay imperio entre hombres, es porque se supone que esos hombres son libres. No hay auténtico imperio cuando se presupone o se parte de la base que el otro individuo no es libre, sea porque es un niño, sea porque es considerado un esclavo. En este caso la conducción cambia radicalmente de sentido. Pero el imperio político que se ejerce sobre hombres libres siempre habría sido necesario y será necesario en tanto haya hombres.
Bueno, curiosamente, en uno de los escasos textos en que el marxismo se plantea qué pasaría en el paraíso comunista que postula, porque es un tema al cual el marxismo siempre le escapó, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría en el fin de la historia? Hay un pequeño texto de Engels, muy interesante, que no ha sido traducido, que es una respuesta de Engels a los anarquistas, donde Engels les demuestra implícitamente, de modo aristotélico, que incluso si no hubiese sociedad de clases, si no hubiese violencia y opresión, seguiría siendo necesaria la autoridad para ordenar las conductas, para poder organizar el hormiguero comunista. O sea, el hormiguero comunista, que requeriría de un orden técnico muy preciso, no podría existir sin una instancia de dirección, aun cuando hubiera matado humano. Es un texto muy interesante, porque Engels viene a coincidir aquí con lo que ha dicho la filosofía clásica, y partiendo desde presupuestos muy diversos, que no son los que están en juego cuando él hace esa demostración. Evidentemente, cuando él hace esa demostración, no es ideológico. Está claro, y los ejemplos lo muestran. Hay que leer el texto. Es un texto no ideológico de Engels, y en ese texto es curioso cómo él confluye con la filosofía clásica. Entonces, primera conclusión crítica, la identificación del poder con una instancia coactiva presupone, o por lo menos trasunta, la falsa concepción de que la esencia o la función primaria de la autoridad política estriba en la organización de la coacción. Primera cuestión para tener en cuenta, entonces. O sea, un poder político compromete mucho más que el ejercicio de la coacción. Si nosotros proponemos un poder político mundial, no podemos pensar en un poder que solamente se ejerza para reprimir el mal. Necesariamente, dado aquello en lo que consiste el poder político, habrá mucho más comprometido que la represión del mal. Vamos a verlo. Se plantea de todas maneras la cuestión de si acaso la existencia de un poder mundial reducido a la preservación coactiva de la seguridad podría cumplir una función de vigilancia sobre las comunidades políticas sin ejercer injerencia activa en los asuntos domésticos de estas. O sea, esto se ha dicho también. No, este sería un poder político que solamente actuaría cuando las comunidades se fuesen a las manos entre sí, digamos. Pero después las dejaría perfectamente, es decir, este poder que vela sobre la seguridad no ejercería ninguna injerencia en los asuntos internos de las comunidades. Sería solamente un poder de tutela y de vigilancia que impediría que se trenzasen en guerras. Imposible. No ejercer injerencia es imposible. Dejemos por un lado de lado el ejercicio directo de la fuerza por el poder mundial, es decir, el control violento de las guerras. De este tema nos vamos a ocupar después. Consideremos ahora la preservación del valor seguridad a través de la prevención. Ante todo, parece difícil que tal instancia no decidiese controlar el gasto y el equipamiento militar y ejercer supervisión sobre todo lo relativo a defensa y seguridad, exterior e interior. Pero además el poder mundial supervisaría la investigación y la aplicación tecnológica de los desarrollos científicos en todas aquellas áreas que considerase vinculadas o vinculables con el uso bélico. Relevantes iniciativas científico-tecnológicas de avanzada quedarían sometidas inevitablemente al contralor discrecional del poder mundial. En otro orden, este poder también reclamaría para sí el derecho a juzgar qué régimen político y además qué personas o grupos desde el gobierno podrían representar un riesgo potencial para la seguridad interestatal. Es lógico. Si hay que prevenir la violencia, el poder mundial estaría llamado a decir quiénes pueden ser una amenaza para la seguridad mundial. Esto es inevitablemente una injerencia en los asuntos internos. A este grupo no lo queremos porque este grupo es una amenaza para la seguridad mundial. Este no, y a este sí lo avalamos. Por ende, impondría su veto sobre movimientos o personas o equipos en el ejercicio del poder o con aspiraciones a desempeñarlo. Ya en el ámbito de la política penal, el poder mundial se haría particularmente interesado en la persecución y la sanción punitiva de ciertos delitos y de toda actividad que considerase atentatorios a la seguridad global. La lista de esferas de la vida comunitaria en que la preservación de la seguridad pudiera hallarse o pudiera juzgarse involucrada no acaba aquí. Hemos mencionado algunos ejemplos entre las múltiples posibles hipótesis en que el poder decisorio supremo se consideraría facultado
para intervenir en la vida interna de una comunidad política, afectando áreas clave del libre y lícito desenvolvimiento de un pueblo políticamente organizado. No hay ámbito de la vida política, sea el científico, educativo, el jurídico o el político, que resulte imposible de vincular con la seguridad. Tal constatación, dicho sea de paso, muestra hasta qué punto el fin y objeto de todo poder político excede la mera coacción y reafirma la tesis expuesta sobre su verdadera función primaria, que es la dirección. En efecto, la coacción no es sino un medio ordenado a la tutela y la promoción de verdaderos o falsos bienes humanos participables, y es la dirección de las conductas consociadas a tales bienes comunes la que constituye la función primaria. Entonces, como segunda conclusión crítica, bueno, lo que estamos diciendo, ¿verdad? La preservación de la seguridad necesariamente compromete dimensiones más altas de la vida comunitaria. Sería imposible plantear un poder mundial dedicado solamente, entre comillas, a preservar la seguridad que no ejerciese injerencia en los asuntos internos de cada comunidad política. Segunda conclusión crítica, la existencia de un poder mundial coactivo reduciría a los estados, de jure y de facto, a una condición con rasgos más bien asimilables a las circunscripciones político-administrativas descentralizadas. Y acá hacemos unas consideraciones de que más se trataría, que es una consideración de orden no tanto filosófico-político, sino jurídico-político, más se trataría de circunscripciones descentralizadas de un Estado unitario que de parte de un Estado federal. Porque en general los Estados federales surgen de un modo orgánico, de un modo natural, coaptado a una determinada comunidad política. Y acá lo que habría es un poder que desde arriba y por la fuerza impondría un ordenamiento y de modo artificial. Por la fuerza y con violencia, es decir, sería un poder violento. Hay una distinción entre la violencia y la fuerza. No viene al caso acá decirlo y no me quiero demorar, pero violento es aquello que va contra la naturaleza de la cosa, sea contra la naturaleza específica, sea contra la naturaleza individual. Yo estrictamente, si estoy ejerciendo la fuerza en el sentido del orden natural, no puedo decir que soy violento. Es decir, un padre que defiende a su familia por la fuerza no está siendo violento contra los delincuentes. Un fiscal que impide un aborto por la fuerza no está siendo violento, está usando de la fuerza, pero eso no es violencia, porque está yendo en el mismo sentido del orden natural. Acá habría un ordenamiento violento, y en este sentido más se trataría de circunscripciones que de parte de un Estado federal. Otra cuestión vinculada también a la seguridad, la evitación de la guerra. Con el poder mundial no habría más guerras. Bueno, dentro de las concepciones en las que la asimilación de la política a la organización de la fuerza es explícita, como en el caso de Kant, propugnar un Estado mundial equivale a, y se resuelve en, la instauración de un poder mundial coactivo. O sea, uno de los que propuso la instalación de un poder mundial fue el filósofo alemán, el gran filósofo alemán Immanuel Kant, 1724-1804. Es en Kant en quien se expresa paradigmáticamente el reclamo de que los estados abandonen el estado de naturaleza y depongan su libertad salvaje en aras de la constitución de una unión de estados, que sería el término a partir del cual finalmente se podría crear un estado mundial. La pregunta es, ¿ese poder, con lo que podemos suponer en él, evitaría las guerras, entendidas como los enfrentamientos hostiles y sangrientos de los que uno o más pueblos o grupos se oponen recurriendo a las armas? Y acá vamos a pedirlo a un escolástico. Lo nuestro no es la teología, entonces todos aquellos autores que nos ayudan a descubrir la verdad no son útiles. Acá vamos a descubrir a alguien de todas maneras mucho más cercano a nosotros que Engels, Carl Schmitt. Carl Schmitt, un gran teórico del Estado alemán, uno de los dos más importantes del siglo XX, se plantea la situación que se dio en Europa después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de las Naciones, que fue el antecedente de las Naciones Unidas, tuvo como la idea de crear una especie de federación mundial. O sea, una entidad política en la cual de alguna manera las comunidades políticas perdiesen el derecho a la guerra. Y Carl Schmitt se plantea
¿Cuál sería la viabilidad de esto? Y es muy interesante las consideraciones que hace. Dice, la alteración de la estructura del orden internacional y su transformación en una entidad de carácter federal, es decir, su transformación de orden interdependiente en orden integrado, implica la desaparición, dice Schmitt, del concepto de guerra, más no de la guerra. ¿Qué quiere decir? En efecto, si las supremas decisiones emanan de la conducción de la federación, habrá por un lado sanciones y ejecuciones jurídicas contra los miembros de la federación que incurran en faltas al ordenamiento común a todos. Por otro lado, habrá rebeliones y delitos por parte de esos miembros, pasibles de una acción punitiva. ¿Y cuál es la acción punitiva que Schmitt ya detectaba que en ese momento se iba a ejercer? El bombardeo aéreo, el exterminio a través del bombardeo aéreo. Cosa que después se practicó mucho en la Segunda Guerra Mundial y que se sigue practicando. De la cual, de la destrucción por el fuego de las ciudades enemigas, Francisco de Vitoria decía que era propio del infierno y del demonio ese modo de hacer la guerra. Un modo demoníaco y satánico. Destruir a la población civil con el fuego. Aparece la imposibilidad, concluye Schmitt, de emplear un único concepto para ambos tipos de acción militar, análogamente a como no puede subsumirse bajo un mismo concepto la acción del policía y la del malhechor. Es decir, no se acabaría la violencia. Lo que pasa es que esa violencia ya no se llamaría más guerra, es lo que está diciendo Schmitt. O sea, seguiría habiendo unidades que, por los frutos que conocemos del pecado original, unidades sociales y políticas que podrían llegar a entrar en colisión, o que no querrían aceptar las imposiciones del poder superior y que entonces tomarían las armas y ese poder superior ejercería sobre estas comunidades políticas acciones violentas, acciones militares, acciones de represión y estas comunidades las resistirían. Entonces, esa violencia dejaría de llamarse guerra, pero sería la guerra con otro nombre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, yo ejerzo una acción punitiva y dejo un cráter en Afganistán, pero no es una guerra, es una acción punitiva. Y si Afganistán contesta, es una rebelión. ¿Se entiende? Supongamos que esto no fuera un atropello de facto, sino una situación de iure. Esto es lo que plantea Schmitt. Entonces, no se puede, dice, subsumir la acción del policía y la del malhechor bajo un mismo concepto, como hacen los penalistas ahora en Argentina, ¿no? Los penalistas progresistas. Pero Schmitt, con sentido común, dice, bueno, no serían lo mismo, sin embargo no dejaría de haber violencia. Tampoco habrá guerras, es decir, contienda entre enemigos que se reconocen idénticos estatus político y jurídico y se tratan recíprocamente como tales. Y acá dice algo muy interesante. Para el derecho tradicional, la guerra se libra entre sujetos primarios del derecho internacional público, esencialmente distintos de un gángster o de un pirata. De allí que la guerra inviste una particular dignidad irradiada por los actores mismos que la protagonizan, que son las comunidades políticas. Pero, comenta a propósito Schmitt, la teoría actual, a la que él se refiere y que después apareció cada vez con más fuerza, de la guerra, tiende precisamente a la discriminación del adversario que libra la guerra injusta. O sea, se le llama injusto al enemigo. Entonces, a partir de acá, la propia guerra se convierte en delito. Porque ya el enemigo no es un par con el cual yo tengo una diferencia y al cual le debo cierto respeto, y donde entran las leyes de la guerra, sino que el enemigo pasa a ser un delincuente internacional. Y con ese delincuente internacional, las cortapisas y los frenos que yo puedo tener en mi acción represiva se van cayendo. La propia guerra se convierte en delito. El agresor es declarado criminal en el sentido más absoluto de esta palabra. Es declarado fuera de la ley como un pirata. Como ustedes saben, a los piratas no se les daba cuartel, se los exterminaba. En efecto, un nuevo orden del mundo con pretensiones ecuménicas tenderá a tratar a quien lo resista como un enemigo injusto, a quien ya no se le reconoce título jurídico para la contienda ni paridad de estatus. Por ello, antes de que el concepto de guerra sea eliminado, dice Carl Schmitt, y se pase de una guerra estatal a una guerra civil internacional, deben primero ser eliminados los pueblos estatalmente organizados. Bajo esos presupuestos jurídicos e ideológicos impugnados por Schmitt, la idea de guerra, esta idea de falsa guerra justa, acarrearía necesariamente la intensificación de la violencia y de la enemistad hacia quienes resultan un obstáculo para la paz universal. A partir de la entrada de Estados Unidos en el primer conflicto mundial, Schmitt es muy sutil. Él descubre en el mesianismo norteamericano
un elemento sociológico-cultural de índole religiosa, por el cual se va conformando un tipo de mentalidad que hace que al enemigo ya no se lo considere alguien que se tiene diferencias, sino una especie de encarnación o síntesis del mal. Y esto en la política norteamericana de los últimos años ha tenido, digamos, una manifestación bastante clara, ¿no? Si las empresas militares se llaman cruzadas, guerra justa, etcétera, etcétera, el enemigo no es un pargo el que se combate, sino que es el eje del mal y demás. A partir de la entrada de Estados Unidos en el primer conflicto, con sus pretensiones de determinar lo justo y lo injusto más allá de sus fronteras, la distinción entre guerra justa y guerra injusta que desemboca en la discriminación entre beligerante justo e injusto, se hará una, dice él, cito, más profunda y más aguda, cada vez más total distinción de amigo y enemigo, que ya no dejará lugar para la neutralidad. Esta argumentación de Smith, preñada de realismo y en general animada por principios de racionalidad práctica, cuya validez resulta difícil de desconocer, encuentra un antecedente en San Agustín. O sea, esto mismo lo había dicho San Agustín. Decía San Agustín, el yugo militar de un extenso imperio, que además impone su lengua a los pueblos sometidos, no elimina la guerra como tal, sino que solo da origen a otras formas de violencia colectiva, como la guerra civil, sin merma, antes al contrario de las catástrofes que la guerra desata. De hecho, San Agustín ya había señalado la conveniencia de que los hombres se organizaran a lo largo del orbe en un pluriverso de comunidades políticas independientes. En conclusión, frente a instancias políticas y jurídicas supranacionales con títulos para decidir sobre la justicia de una guerra entre Estados y sobre todo frente a poderes que enarbolen la pretensión de monopolizar el uso legítimo de la fuerza, ya no habrá más guerras. ¿Por qué? Porque de una parte habrá intervenciones y ejecuciones por parte del poder mundial. Ejecuciones en el sentido que se habla del derecho político de ejecución federal, cuando se termine por la fuerza una provincia. El poder mundial único representante del orden y de la justicia. Y de la otra habrá insurrecciones, piratería internacional, terrorismo, etc. Es decir, que desaparecerá el nombre de guerra, lo cual no significa la desaparición de la violencia, antes al contrario, porque al horror de la realidad de la guerra se sumará el hecho de que los enemigos ya no se respetarán, sino que se tratarán como criminales, o peor aún, con sentido teológico, como réprobos y malditos, o sea, a los cuales hay que exterminar. Otra consideración: la protección de los derechos fundamentales de la persona o de los grupos como materia necesaria de necesaria interpretación del ápice del poder. Se ha propuesto que la autoridad mundial debería velar por la vigencia de los derechos humanos. O sea, las comunidades políticas no tienen la fuerza ni la voluntad para proteger los derechos humanos. Entonces la solución sería crear un poder superior, incontrastable, no solo de hecho, sino de derecho, que velase por los derechos humanos. Analicemos las consecuencias de esta hipótesis. Propuestas de este tipo no salieron solamente de Kant. Esta propuesta del poder mundial para proteger los derechos humanos llegó a salir de instancias católicas, sin constituir magisterio, porque fue una sola encíclica, nunca más se volvió a decir. Ni podría haber constituido magisterio porque esto es un grave error. Podría considerarse que en general los tratados internacionales sobre derechos humanos reflejan derechos fundamentales de la persona humana. Lo concedemos, con algunos reparos que no quiero extenderme demasiado, pero que se pueden hacer. Dicho esto, concedamos el supuesto normal de una declaración de derechos no solo aceptada por el Estado que suscribe el tratado, sino más aún objetivamente aceptable. Pues bien, la doctrina jurídica reconoce, razonablemente, que esos instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, esto es, con inclusión de las reservas y declaraciones interpretativas que la comunidad política agrega, especificando cómo, o sea, con qué concreto alcance, con qué límite, con qué contenidos, entiende la validez del derecho proclamado o reconocido. Todo lo cual significa que el concretísimo modo de reconocimiento de los derechos fundamentales, aún tratándose de verdaderos derechos subjetivos naturales, y no de falsos derechos, es materia pasible de interpretación normativa, y no solo por parte de los poderes constituidos, en el nivel de la aplicación judicial, sino ya incluso del plano constitucional mismo.
Hemos tocado aquí un problema de enorme trascendencia, en el que a veces no se le presta debida atención. O sea, los derechos humanos no son abstractos, tienen una concreción. Y ese modo de concretarse, sin traicionar la esencia del auténtico derecho humano, tiene que ver con los diversos espacios culturales, sociales y epocales en los cuales ese derecho se concreta. El ordenamiento jurídico, con su ápice constitucional, custodia un modo inveterado de la convivencia, que se concreta de acuerdo con unos usos y tradiciones constitutivas. Estas tradiciones, por su parte, se anclan en los consensos existencialmente aceptados por los grupos de una comunidad, y por esta como un todo a través de su historia. Hay un concreto modo de entender el dominio sobre las cosas, y por lo tanto el derecho de propiedad. Los derechos de propiedad son derechos fundamentales, pero no existe el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad se puede dar de modo justo, de diversas maneras. Hay un modo de entender el derecho de propiedad y los intercambios comerciales. Hay un modo concreto de entender las relaciones entre los sexos y por lo tanto los usos matrimoniales. Esto no significa conceder aberraciones, significa que entre la relación, la lícita relación entre el hombre y la mujer, hay diversos modos de entender la concreción de la institución matrimonial. Hay un modo concreto de concebir el orden familiar y por lo tanto el régimen sucesorio y los usos educativos. Se trata, repárese bien en esto, de usos particulares históricamente sedimentados que tomarán en sus núcleos fundamentales forma jurídico-positiva. Pues aunque los contenidos mismos reconozcan naturaleza de derecho natural, la vigencia de tales principios se debe a su positivación por los usos comunitarios, usos que dependen justamente de la tradición. En suma, puede existir un abanico diversísimo de realizaciones en principio lícitas del concreto modo de existencia social, económica, jurídica y por lo tanto política. Remarco en esto. Puede existir un abanico diversísimo de realizaciones en principio lícitas del concreto modo de existencia social, económica, jurídica y por lo tanto política, que estén de acuerdo con el derecho natural, que no transgreda el derecho natural, pero que sean formas que están indisolublemente unidas a la concreta tradición, al concreto perfil espiritual de esa comunidad. Esto, vale, téngase muy en cuenta, lo repetimos, aún en el supuesto de que los derechos a ser reconocidos fueran verdaderos derechos humanos universales. Es decir, aún sin suponer que la comunidad política debe estar atajándose de la imposición de pretensiones no universalizables o incluso de antivalores, eso, matrimonio homosexual, aborto, lo que ustedes quieran. No estamos hablando de eso. Para ilustrar lo afirmado, vayan algunos ejemplos de derechos subjetivos naturales que no por universales dejan de exigir una comprensión particular. Pienses en el derecho natural a la participación política. Es un derecho natural. Ahora bien, ¿hay un solo modo de participación política? No, eso dependerá de los regímenes. ¿Y hay un solo modo de régimen participativo republicano? No. ¿Y hay un solo modo de régimen aristocrático? No. ¿Y hay un solo modo de régimen monárquico? No. Ya tenemos tres formas distintas, en principio lícitas, con un abanico diversísimo en el cual la participación se podrá dar. Y si yo quiero imponer por la fuerza un solo modo de participación política, porque resulta que decidí que es el único justo, porque es el que practicamos nosotros, casualidad. Entonces, el derecho a la expresión política que admite múltiples realizaciones, análogas a las formas de régimen, monarquía, república o aristocracia, en los posibles distintos derechos políticos, matrimoniales e infantiles. Los derechos de los niños, cómo se puedan entender, sin vulnerar en esto el derecho natural, los distintos derechos matrimoniales, los distintos derechos civiles y políticos, que sin embargo no niegan la igualdad esencial de los sexos. En el derecho a la libertad de conciencia, que se manifiesta en el ámbito civil o público, regulada sea como tolerancia, sea como la llamada libertad religiosa. En los derechos a la libertad y a la dignidad de la persona frente a los varios modos, en principio lícito, de sanción penal. La dignidad de la persona frente a los varios modos, también un amplio abanico de formas lícitas de sanción penal. En las diversas variantes del instituto de la propiedad, rectas en tanto no vulneren ni su sentido
sentir humano ni su necesaria ordenación al bien común. No hay un solo modo de régimen de propiedad que se pueda, con una filigrana y un bisturí, plantear como el único modo posible. Capítulo aparte lo conforma el grave tema de la tipificación de ciertas conductas delictivas de índole política, como algunos de los supuestos de los llamados crímenes de lesa humanidad. Existen los crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿cualquier cosa es crimen de lesa humanidad? Por ejemplo, la llamada persecución sistemática contra la población civil. Aquí estamos en una tipificación del derecho penal. Entonces, es una figura de riesgosa determinación para una instancia jurisdiccional extraña al ámbito de los hechos bajo proceso, pues si bien puede reflejar casos extremos de auténtica caza de personas o grupos, independientemente de la comisión por ello de acción dolosa alguna, por ejemplo el caso de Ruanda, semejante persecución sistemática no es extensible sin flagrante abuso persecutorio a la represión, al hecho mismo de reprimir el Estado, una guerra revolucionaria, por poner un ejemplo. Es decir, si un Estado enfrenta una guerra revolucionaria declarada por partisanos entrenados en el exterior, una guerra de una minoría de 5 o 10.000 hombres armados, a espaldas y divorciadas del sentido de la comunidad, esto no es persecución sistemática contra la población civil. Esto es enfrentar una guerra revolucionaria. Pero no existe persecución sistemática, sí existe. Por ejemplo, en Ruanda, donde se fijaba en el catastro, en el padrón, y decían, este es de tal etnia, y los iban a buscar a la calle y los mataban a machetazos. Puede darse la persecución civil, la persecución sistemática contra la población civil, pero no cualquier enfrentamiento violento en el seno de una comunidad es esto. Y esto es mucho más fácil conocerlo desde dentro que desde fuera. Decidir políticamente sobre sus propios asuntos implica en sustancia decidir sobre ese patrimonio histórico espiritual. Una declaración de derechos que aspira a ser jurídicamente operativa no podrá evitar su concreta recepción, adopción, reglamentación e interpretación desde una comunidad determinada. Luego, si la autoridad mundial se propone tutelar los derechos humanos, deberá necesariamente erigirse en última alzada e instancia de contralor de las decisiones de los poderes supremos de cada comunidad, o sea, de los que ya no serán supremos, respecto del modo de organización y ejercicio de esos derechos. Porque la concreción efectiva de esos derechos supone su invisceración normativa en el plexo de relaciones sociales de una comunidad histórica determinada, desde el nivel constitucional hasta los fallos judiciales y los actos administrativos. Ahora bien, la asunción de tales facultades constituyentes y constituidas por la autoridad mundial implicaría la desaparición de las comunidades políticas en tanto tales. También, no quiero extenderme demasiado, pero la gran escolástica aristotélica, católica, sobre todo la segunda escolástica, la de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, explica con principios objetivos que tienen que ver con lo que las cosas mismas son, qué es una comunidad política y cuáles son los derechos y los fueros propios de una comunidad política y cómo esos derechos y esos fueros se anclan a la naturaleza de lo que la comunidad política es. La comunidad política es una comunidad autárquica, autosuficiente por la participación del bien común político. Y porque es autárquica y autosuficiente, no quiere decir que sea enemiga de las otras, es autosuficiente en el sentido de que se basta a sí misma, sus órganos de poder son los que deciden cuál es el concreto modo de existencia jurídica. De allí que la potestad suprema en su orden, según la fórmula de escolástica, es última instancia de conducción, legislación y jurisdicción, y se identifica con la potestad del régimen de la comunidad que es política en sentido estricto, o sea, de la comunidad autárquica. Esto, decía Suárez, es el signo de que hay una comunidad política. Cuando hay una potestad suprema, decía Suárez, allí tenemos el signo de que hay una comunidad política. No la esencia, sino el signo. Es una propiedad, en el sentido metafísico, un propio, que emana de la naturaleza de la cosa. ¿Y cómo se manifiesta ese signo, decía Suárez, de que ahí hay una comunidad política? Cito: cuando en tal principado o república hay un tribunal en el que terminan todas las causas de ese principado y no es posible apelar a otro tribunal superior. Pues cuando hay apelación se da el signo de principado imperfecto, ya que la apelación es un acto del inferior al superior. Entonces, cuando se da un modo de apelación tal
que la instancia inferior no puede rehuirlo, tenemos ya la inserción de esa comunidad como parte de un todo. Esa comunidad dejó de ser una comunidad política en el sentido estricto, es parte de una comunidad política. Y hay un dato muy importante, respecto de lo cual nos pone en la pista Francisco de Vitoria. La comunidad internacional no es una comunidad política. No hay un auténtico bien común internacional como hay un bien común de cada comunidad política. Entonces, así como el bien común internacional es bien en sentido derivado o análogo, de la misma manera no hay en sentido propio una sociedad política mundial como hay sociedades políticas a nivel de cada comunidad política independiente. Entonces, en este punto hay que volver a insistir en lo mismo, sobre el concreto modo de vida colectiva que cada orden político supone, preserva, desarrolla y transmite. Es necesario retener, y como un principio ético-jurídico fundamental, que el señorío sobre lo propio asocia su peraltado valor a la preservación de un estilo peculiar de perfección humana. Ese estilo, junto con los demás pueblos del orbe, constituye la armónica perfección de la especie humana como un todo. O sea, no todos los pueblos son idénticos entre sí. No están calcados o cortados o emparejados con un rasero único. Pues la renuncia al derecho a la libre disposición sobre su propia vida social, económica, cultural y jurídica, o sea, su derecho soberano, implicaría a la postre la tendencia a la licuación y el aplanamiento del perfil propio de la comunidad en provecho de un solo modo de realización de la vida humana, un modo abstracto, un modo ajeno, un modo centralizado. Y a propósito de esto, volvemos sobre el tema político. Los criterios de legitimidad concreta monopolizados por una sola posición. Ha sido un tópico doctrinal distintivo de la tradición aristotélica la tesis de que el poder político funda su legitimidad en la ordenación al bien común político. O sea, legítimas son aquellas formas que tienden y propenden al bien común. Y la de que diversas formas de gobierno, monarquía, aristocracia y república, con sus cuasi innumerables variantes particulares, pueden ser, por tanto, legítimas en tanto y cuanto miren al fin recto. O sea, no hay una sola forma de régimen justo. Puede ser justa la monarquía, puede ser justa la república, puede ser justa la aristocracia. Estas formas deberán consonar, o sea, estar en consonancia, con la peculiar e intransferible circunstancia histórica, cultural, nacional, étnico-nacional, me reiteré, geográfica, etcétera, de cada comunidad concreta en un momento de su vida colectiva. Recurriendo a las categorías normativas de la tradición del naturalismo católico, cabe decir con precisión que la existencia de la potestad de régimen es de derecho natural, mientras que las formas de régimen, tanto la forma de Estado como la forma de gobierno, son de derecho positivo. Es decir, que exista el poder político es una obligación, es una consecuencia que se sigue necesariamente, con necesidad absoluta de la existencia de la comunidad política. Si hay comunidad política, hay poder político. Y eso debe haber, pero con una pregnancia absoluta, jamás podría dejar de haberlo. La existencia del poder político, de una forma de régimen autoritativo, de relaciones de subordinación jurídicamente establecidas, es de derecho natural. La forma es de derecho positivo. Depende de las circunstancias, depende de la libertad de los hombres, depende de sus vicios y sus virtudes, depende de una cantidad intransferible e incodificable de elementos. Podrá ser para este pueblo ahora recta la monarquía, para este otro pueblo un régimen en el que pocos deciden, una aristocracia. Para aquel pueblo un régimen de amplia participación republicana. Y a su vez cada uno de esos modos con un abanico diversísimo de concreciones posibles. Este es un punto muy importante de la teoría política aristotélica, el realismo aristotélico. No hay una sola forma legítima de gobierno. Nosotros vemos, por el contrario, hoy decir lo contrario. Esta posición rechaza los ideologismos que identifican la legitimidad con una forma política particular, sea la monarquía de derecho divino, como ocurrió entre el siglo XVI y el siglo XIX,
o como ocurrió a partir de la segunda mitad del siglo XX, de la democracia, pero no de la democracia en general, sino de la democracia entendida en la peculiar forma del régimen democrático representativo del constitucionalismo liberal, fundado en la soberanía del pueblo y hoy estructurado en el molde partidocrático, a la cual se debe a menudo identificar con la legitimidad UCSIC. Esto ustedes lo habrán visto. Se hace la guerra en tal lugar o se espera que en tal lugar impere la legitimidad política y que dejen de tener monarquía. Ustedes lo habrán oído. Se identifica con la legitimidad en tanto tal, incluso se ha oído llamar a esto el modo evangélico de vida, el registro confesional ideológico. Pues bien, la existencia de un poder mundial acarrearía necesariamente la imposición paulatina de una forma de régimen, asumida como la sola forma legítima o deseable, sobre pueblos diversos, con tradiciones, idiosincrasias, culturas, disposiciones también diversos. Pueblos, nótese que no habían renunciado a su estatus de comunidades políticas. O sea, acá se está planteando que para vigilar a las comunidades políticas tiene que haber un poder de iure superior. Con lo cual tampoco habían renunciado a llevar adelante su propio modo de existencia política a partir de su talante constitutivo. Todo eso se vería desconocido por la preeminencia de un poder que sería árbitro del derecho positivo a nivel mundial. Y en esa medida árbitro de los criterios concretos de legitimidad. No sorprende que cuando en las últimas décadas se preconizó nuevamente la necesidad de una autoridad mundial, uno de sus corifeos no haya trepidado en sostener que la autoridad mundial, cito, esto lo dijo un autor católico, no estoy citando ningún marxista, liberal sí, liberal no. Cito, promoverá la constitución del poder mundial. ¿Cuál va a ser? O sea, ese poder que viene a tutelar los derechos humanos, ¿qué se tiene que proponer? Bueno, una forma acorde con los derechos humanos de participación política. ¿Y cuál es la única forma posible? La constitución de un buen régimen político basado sobre la división de poderes, es decir, en el molde del constitucionalismo liberal iluminista propio de las revoluciones que arranca la Revolución Francesa. Pues según este autor, cito, la idea cristiana de comunidad internacional implica, sí, la transformación de las naciones asociadas en estados democráticos. Se trata de la puesta en práctica del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sigo yo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que surgió de la Revolución Francesa, según el cual toda sociedad cuyo ordenamiento prescinda de las exigencias del modelo liberal carece de constitución. O sea, la única constitución posible es la liberal. Fuera de la constitución liberal, la constitución escrita, con declaración de derechos, división de poderes y demás, no hay constitución, o sea, hay barbarie. Pretensión esta que vale diacrónica y sincrónicamente, es decir, vale a lo largo de la historia y simultáneamente de la historia. O sea que antes del liberalismo o fuera del liberalismo no hay legitimidad política. Esta sería otra consecuencia inevitada. Podría plantearse otra. El poder mundial podría decir, no, la única forma legítima es la forma monárquica, porque todo tiende a uno, porque la tradición está en la monarquía, porque San Luis fue rey, y acá nos salimos del liberalismo y nos vamos a otro tipo de mentalidad. Entonces, el único modo de participación política es que se participe poco, y eso vale para todos. Y se decide desde arriba y se le impone por la fuerza a todos. Si acá había hablado un liberal católico, porque si el católico no hubiera sido liberal y hubiese estado guiado por este prejuicio de desconocimiento de los legítimos fueros de las comunidades políticas, anclados en un diverso talante constitutivo. Bien, otro punto, la subsidiariedad internacional y su inviable analogía con el orden intraestatal. O sea, también se ha planteado la idea del poder mundial diciendo, no, este poder, las mismas instancias católicas que plantearon el poder que iba a defender los derechos humanos, evitar las guerras y demás. Ojo, ha habido múltiples instancias que han propuesto el poder mundial. Citamos a Kant, podemos proponer a Kelsen. Esta idea que estamos planteando, el famoso jurista penalista Luigi Ferrajoli, un penalista muy importante, abolicionista,
contemporáneo, tal vez el penalista más importante hoy. Es decir, han sido múltiples las propuestas de existencia de un poder mundial. Dante en la Edad Media también. Entonces, nos encontramos con que la autoridad, este poder mundial, no interferiría en los asuntos internos de las naciones porque sería un poder subsidiario. En ocasiones se ha recurrido al principio de subsidiariedad para explicar el funcionamiento de esto. Ahora bien, el principio de subsidiariedad de suyo regula las relaciones entre la comunidad política y los grupos sociales infrapolíticos. Y aquí se trata de las relaciones entre una autoridad mundial y comunidades políticas. O sea, ¿se entiende? El principio de subsidiariedad lo que regula es las relaciones entre el poder de una comunidad política y los grupos infrapolíticos. Ese principio de subsidiariedad, que es un principio de derecho natural en el recto orden social, que fue enunciado por primera vez, formulado, pero por Pío XI, que no quiere decir que Pío XI lo inventó. Pío XI formuló doctrinariamente un principio de derecho natural que dice que la comunidad política no debe absorber a las comunidades inferiores. ¿Y por qué es un principio de derecho natural? Porque la comunidad política no es un amasijo de individuos, no es el hormiguero, que decíamos decir el hormiguero marxista, ni la suma de puros individuos que propone el liberalismo, con sus fines desconectados uno del otro, donde solo tengo una sumatoria de fines particulares, relaciones de interdependencia en función de fines que son estrictamente particulares. Esto no es sociedad, puede darse ese modo de relación. Bueno, yo tengo una relación con el kiosquero, por ejemplo, las comunidades políticas entre sí, relaciones de coordinación. Pero para que haya comunidad política tiene que haber relaciones de integración. Habiendo las relaciones existiendo la comunidad política es sociedad de sociedades, no es un amasijo de individuos. Entonces, la comunidad superior no debe suplantar ni avasallar a las comunidades inferiores. Debe hacer todo lo posible para que estas comunidades cumplan de la mejor manera su fin propio. Debe ayudar a las familias, debe ayudar a los gremios, debe ayudar a los cuerpos intermedios. Principio de derecho natural, que se da entre el poder político y los grupos infrapolíticos. Lo que pasa es que acá tenemos un poder superior y comunidades políticas. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, bueno, lo que planteamos recién. El poder de la sociedad superior está obligado a apoyar a las sociedades menores en la consecución de sus fines. Pero fíjense, ante una necesidad de bien común o ante una grave transgresión a la ley natural en el seno de un grupo, la sociedad superior podría juzgar lícito, decidir y ejecutar, tomar a su cargo y suplantar a esas sociedades menores. El principio de subsidiariedad resuelve su sentido y legitimidad últimos en el principio de totalidad o primacía del bien común. El puro principio de subsidiariedad no explicado del principio de totalidad expresa una tergiversación liberal de tipo individualista. Ahora bien, ¿qué ocurriría en el caso de una autoridad mundial? Si verdaderamente se verificase la situación propia de la subsidiariedad, entonces sería ilusorio seguir hablando de comunidades políticas. En la medida en que éstas estarían sujetas a una potestad superior. En efecto, si existiera una autoridad mundial, poder llamado a tutelar valores globales impostergables, pretendiendo decidir por sí misma cuándo y en qué ámbito y hasta qué límite intervendrá en la esfera propia de las comunidades subordinadas, entonces habría que aceptar que esas comunidades ya no serían independientes, pues en realidad ellas serían de facto y ante todo de iure miembros de una comunidad política superior que las englobaría y decidiría en última instancia. Y si la existencia del Estado mundial no se reconociese abiertamente, de todas maneras en este caso las comunidades políticas habrían dejado de ser tales, es decir, aunque no se hablase de un Estado mundial. Ante un poder mundial de iure, las comunidades políticas dejarían de ser tales, porque sería ese el poder, el último árbitro que decidiría cuándo, dónde y hasta qué límite y en qué circunstancia debe intervenir. Es decir, habrían adquirido los derechos y deberes propios, la naturaleza propia de un grupo infrapolítico, los estados. Pero si las comunidades políticas reclamasen para sí independencia, la sola existencia y la acción de una autoridad mundial configuraría una situación ilegítima, además de potencial o actualmente conflictiva, porque los estados habrían inevitablemente desconocido sus derechos básicos de jurisdicción sobre lo propio por las decisiones de un poder mundial. Luego, no habiéndose verificado jamás el supuesto de la existencia legítima y pacífica de un Estado mundial consensuado por
y cooptado a todos los pueblos del orden, lo que decía Morgenthau, una sociedad mundial que pueda sostener un Estado mundial. Hasta ahora los pueblos han mostrado su diversidad. El planteo de una autoridad mundial fundada en el principio de subsidiariedad resulta altamente conflictiva, en la medida en que ese principio regula las relaciones entre un poder de iure superior al de otros grupos infrapolíticos. La vigencia de los derechos a la autodeterminación comunitaria frente a un poder reconocido como supremo quedaría por principio comprometida. En efecto, según lo expresó muy bien Carl Schmitt, soberano es quien decide en estado de excepción. Y soberano es el que decide cuándo hay estado de excepción. Y quien juzgue cuándo hay estado de excepción y determine cuáles son sus competencias en una circunstancia dada respecto a la intervención en un Estado, será necesariamente el Poder Supremo. Si este además monopolizara la fuerza militar internacional por hacerse encargado de preservar la paz y el orden, es decir, encargado de la misión de vigilar al mundo, entonces la libertad de las comunidades políticas se tornaría lisa y llanamente ilusoria, en razón de que semejante poder podría decidir a voluntad y actuaría sin oposición posible. Despojada así de sus facultades soberanas sobre sus propios asuntos y de los medios fácticos para tutelarlas, las comunidades políticas dejarían de ser tales comunidades políticas y se verían reducidas a la condición de circunscripciones administrativas o, en el mejor de los casos, de Estados miembros de un Estado federal. No voy a extenderme, nosotros hicimos un análisis de un fallo que desde el punto de vista doctrinal es de enorme relevancia e interés. Es un fallo del Tribunal Constitucional Alemán de 1993, que lleva el mismo nombre del tratado que creó la Unión Europea, se llama el fallo Maastricht, el 10 de octubre de 1993. Nosotros hicimos un análisis por el punto de vista de los principios del orden político es enormemente rico y muestra en qué sentido puede haber un poder subsidiario si las comunidades políticas quieren seguir reclamando su independencia. Y en realidad, la única forma posible de un poder subsidiario es un poder que tenga autorizaciones particulares o facultades para intervenir en aquellas en aquellas reducidas materias en las cuales las comunidades políticas le permiten intervenir. Hay una delegación limitada, como dice el tribunal, una Einzelermächtigung, una autorización particular. Se autoriza ese poder exterior a las comunidades políticas, pero ya no superior, a intervenir en tales materias, en tales circunstancias. Intervienen solo en esas materias y solo en esas circunstancias. Si quiere haber una ampliación, si ese poder exterior a las comunidades quiere tener una ampliación de facultades, las comunidades signatarias del pacto, que es una relación de coordinación e interdependencia internacional, como un contrato en el ámbito privado, relación de coordinación, las comunidades políticas en relaciones de coordinación autorizarán a ese poder una ampliación de facultades, ¿o no? Y tendrá derecho a actuar en aquellas materias que la autorización particular de todas las comunidades concordes le ha dejado y le ha permitido, y nada más. A esto se lo llama poder subsidiario. Bueno, si a esto le queremos llamar poder subsidiario, ese poder subsidiario es compatible con la existencia de comunidades políticas. Pero si el poder puede decidir a voluntad, ad libitum, cuáles son sus facultades y tiene la competencia de las competencias para decidir hasta cuándo, dónde y cómo interviene, ese ya es un poder soberano y las comunidades políticas dejaron de ser comunidades políticas. Esto es un principio. Lo que viene a decir el fallo Maastricht es que en Europa no hay una comunidad política, que Alemania es uno de los señores del tratado y que si hay un poder a nivel de la comunidad europea, ese poder intervendrá en Alemania hasta tanto Alemania lo deje. ¿Por qué? No por una cuestión de que somos taicas, también son taicas, por supuesto. Pero no se trata de esto, no es una cuestión fáctica de poder. O sea, esto también, jurídicamente, lo podría haber dicho Grecia, aunque tiene mucho, o Portugal, o Bosnia-Herzegovina. Lo dice que tiene poder, por una cuestión de que se anima a decirlo, lo plantea, y lo vuelve a reiterar. Pero es una cuestión que tiene que ver, es un principio jurídico asentado en la naturaleza de la cosa política. Como no hay comunidad política, entonces el poder superior no puede decidir como última instancia. Y si hay un poder superior, ese poder actúa en aquellos ámbitos en los cuales los signatarios le han dado permiso para actuar. ¿Se entiende lo que decimos?
Un fenómeno que en la internacionalización del derecho y el estrechamiento de los vínculos internacionales se da, pero que no socava ni que supone la desaparición de las comunidades políticas. Habría desaparición de las comunidades políticas en el caso en que abandonasen voluntariamente su condición de últimas alzadas en sus propios, lo que decía Suárez, un poder que es última alzada y última instancia de apelación. Si la comunidad reconoce que sus poderes ya no son última instancia de apelación, esa comunidad dejó de ser comunidad política. ¿Cómo lo reconoce? ¿Expresamente o tácitamente? Puede reconocerlo a lo largo de los años como una suma de decisiones o de omisiones. Eso lo dirá la historia. Y esa comunidad dejará de ser política. Pero si no, no deja de ser política la comunidad. Esto no es un poder subsidiario, en realidad es un poder delegado. Por eso, el principio de subsidiariedad no se puede aplicar al ámbito nacional pensando en una potestad mundial. Otro tema, y ya voy terminando, el tema de la estabilidad económica. Un poder mundial ayudaría a sanear las economías del mundo. No nos extenderemos en este punto porque ya hemos dicho unas cuantas cosas que son análogas. Basta considerar que para la comunidad independiente la renuncia a las decisiones últimas sobre la conducción de su economía, equivale sin más a declinar la responsabilidad sobre el destino de su propia vida política. O sea, si la comunidad renuncia de iure a conducir su economía, renuncia a su capacidad y a su derecho a conducir su destino, no económico, su destino humano. Áreas tales como la política monetaria, el concreto alcance de la intervención estatal en la economía, el endeudamiento público, la regulación del sistema financiero, el régimen impositivo, o ya en un plano que combina lo sociopoblacional, las leyes inmigratorias. Imaginen ustedes, leyes inmigratorias decididas por un poder superior. Por solo mencionar algunas, asumen tal incidencia en el conjunto de la existencia social y comprometen tan a fondo dimensiones sustanciales del bien común, que la supresión en esas materias a una instancia decisoria externa despojaría a la comunidad de su condición de política. Aún la acción de poderes económicos supraestatales que surgen de tratados multilaterales o de uniones de Estados resulta ilegítima. Caso, por ejemplo, de las... Bueno, sigo y explico. Resulta ilegítima si pretenden valer como última decisión en las disposiciones económicas de un Estado, en tanto éste no haya renunciado a su estatus de tal. Repárese que lo ilegítimo, por ser desordenado, genera desorden y resulta actual o potencialmente conflictivo y disgregador. Las economías pequeñas y medianas de Europa, sujetas al dictado del sistema económico-financiero de la Unión Europea, brindan un buen ejemplo del efecto deletérea, o sea, disolvente, presente y futuro, que este factor de ilegitimidad puede acarrear en todos los planos de la vida social. O sea, las decisiones fundamentales de la economía no pueden ser tomadas fuera de la comunidad, pretendiendo aplicar modelos o pretendiendo aplicar principios que tienen que ver con un todo en el cual esa comunidad no sea integral. Porque sería muy distinto el destino de Grecia si formase parte de una comunidad política. La comunidad política de alguna manera abarcaría a Grecia, o Grecia participaría de la prosperidad común de Europa. Es distinto si se le hacen pagar los platos rotos de sus deudas con el sistema financiero que beneficia a la Unión Europea, sin ser Grecia parte de Europa. Es muy distinto. Entonces, ¿se entiende? Es una situación análoga a la que se dio entre las dos Alemanias. La Alemania Oriental, como parte del todo alemán, digamos, ha tenido que pasar por una serie de instancias que desde el punto de vista social y económico han sido duras, pero no ha dejado de integrarse dentro de un todo en el cual, participando del cual, aún de una posición más rezagada, puede obtener ciertos niveles de prosperidad. Pero cuando no hay inserción en un todo, la relación queda viciada y legitimidad, porque esa comunidad política está aceptando cosas que no necesariamente van a tener que ver con sus propios intereses, sus legítimos propios intereses. Dos cositas sobre esto. Una tiene que ver con la de un autor muy importante, que desde ya les recomiendo, Louis Lachance, un dominico,
que vino acá a Argentina, lo trajo el padre Membiel, y una de sus mejores obras la hizo traducir el padre Membiel, el concepto de derecho según Aristóteles y Santo Tomás. La otra obra, El humanismo político de Santo Tomás, fue escrito en el año 39, tuvo una reedición en el año 65. El padre Gallans dijo: me parece que llega la hora de reeditar este libro, que va a poder ser importante, no sé por qué lo habrá dicho. Y fue traducida hace unos años, hace unos 10 o 12 años al español, por la editorial Eunsa. Es la mejor interpretación de la filosofía política de Santo Tomás que se ha escrito, El humanismo político de Santo Tomás. Hay otro libro de Gallans, traducido también al castellano, se llama El derecho y los derechos del hombre. Y ahí hace una muy interesante entrada a la cuestión de por qué el bien común internacional no es bien común en sentido propio y auténtico como es el bien común de las comunidades políticas. Y por tanto, como no hay una auténtica, dado que no hay porque ¿cuál es la causa de la comunidad? El fin. Entonces, según sea el fin, así será la naturaleza de la comunidad. Al no haber un fin común en sentido estricto, no hay una sociedad en sentido estricto ni siquiera en sentido propio a nivel internacional, sino hay una sociedad en sentido derivado, impropio, casi metafórico. No diría metafórico, pero sí propio. Sería una analogía de atribución extrínseca, diría yo. Se hablaría de comunidad con la analogía de atribución extrínseca. O sea, sería comunidad en sentido impropio. Entonces, no es necesario que haya una potestad, y no podría, no solo no es necesario, perdón, sería ilícito que haya una potestad política si no hay comunidad política. Y no hay comunidad política porque no hay un fin con la propiedad, la estrictez y la plenitud de un bien común político. Como no hay un fin fundante que convoque la existencia de una comunidad política, luego no debe, no solo no puede prácticamente porque se producirían múltiples factores de conflicto que acá vimos, como lo que también decía Schmitt. No habría más guerras, se seguiría vertiendo la sangre, únicamente que a eso no le llamaríamos guerra, le llamaríamos, qué sé yo, represión del terrorismo internacional, combate contra el mal, etc. A su vez los malos dirían que están combatiendo contra el mal. Seguiría pasando lo mismo, solo que con otros nombres. Pero no solamente que no podría, sino que no debe haber. Es decir, si hay comunidad política, hay poder político, pero no hay comunidad política internacional. Luego no debe haber, y jamás podría existir de modo durable y pacífico, una potestad política. Y la fundamentación es ontológica. Tiene que ver con la realidad, con la realidad del orden internacional. Esto Gallans lo muestra muy bien a partir de los principios de Aristóteles y Santo Tomás. Entonces, ¿qué es lo que se produce acá? La ilegitimidad de una subordinación sin integración. No puede haber relaciones de subordinación legítimas si no hay previamente relaciones de integración. ¿Sí? Para que haya relaciones de iure de subordinación, relaciones estables, relaciones de justicia, de iure significa con un contenido de justicia, de abajo arriba, tiene que haber previamente relaciones de integración en un todo que tiene un fin común. Estas relaciones de integración en un todo que tiene un fin común exigen la aparición de las relaciones de subordinación. Y es entonces cuando las relaciones de subordinación son legítimas y necesarias e impostergables. Cuando hay una relación de subordinación sin integración, se produce algo análogo a lo que se podría dar en un extremo cuando yo obedezco a un delincuente. Lo obedezco por el temor, y hasta tanto el delincuente no me vea y yo no pueda repelerlo por la fuerza, no digamos por la violencia. Eso es una relación de subordinación sin integración, con la pistola en la cabeza. Pero las relaciones de subordinación necesarias, justas y benéficas y de orden natural y queridas por el orden natural para el bien del hombre, que se dan en la comunidad política, no se basan en una pistola en la cabeza del ciudadano. Se basan en la naturaleza de la cosa, en que no podría haber consecución del fin común y existencia de la comunidad política, no porque no había quien reprimiese el mal. Esto se va a dar, pero de modo secundario y marginal, sino porque no había quien condujese las acciones al bien común. Entonces, la conclusión que se sigue a partir de esto que
mencionábamos de la chance, a partir de la categorización del bien común internacional como una forma derivada análoga del bien común social, se impone con toda necesidad. Ese bien público no puede ser causa de relaciones de integración plena que constituyan una comunidad política. No hay un fin convocante como un bien común en sentido propio, como el que convoca una familia, o en el plano político a la comunidad política. Por eso no es un bien de la misma naturaleza del bien común que causa la existencia, de las comunidades políticas particulares. Luego, si no puede ser fin de una comunidad política, tampoco puede ser fin del órgano autoritativo de construcción, el poder, que arraiga y supone la realidad de la comunidad política. Es decir, donde no hay un fin internacional que exija la acción de un poder internacional. Por eso no debe haberlo y no podría haberlo. Y cualquier intento en este sentido es un intento basado en la fuerza, como la pistola del delincuente. Pretender lo contrario sería plantear la imposición de relaciones de subordinación formales, estrictas y jurídicas, allí donde no existen relaciones de integración en un todo comunitario de naturaleza política. Ahora bien, no hay legítima subordinación, ni siquiera durable y pacífica subordinación en el mero plano fáctico, sin previas y fundantes relaciones de integración. Y voy a terminar planteando brevemente, lo voy a decir para hacerlo más breve, ¿no? La segunda escolástica, sobre todo española, la segunda escolástica católica, se la llama española porque el grueso de sus representantes fueron españoles, pero hubo algunos muy importantes como el cardenal Bellarmino, que fue italiano. La segunda escolástica española tuvo respecto de la idea de un poder mundial y de un Estado mundial una muy fuerte resistencia, y uno de los escolásticos, uno de los miembros de esta escuela más importantes, el dominico Domingo de Soto, un poco más contemporáneo con Vitoria, llevó su rechazo hasta el límite y planteó que dada la configuración diversa de los pueblos del orbe, dada la magnitud del orbe y la magnitud en cuanto a la magnitud, no una magnitud física, porque hoy, digamos, las comunicaciones nos ponen más cerca, pero que nos pongan más cerca no quiere decir que nos haga iguales. Entonces, dada la magnitud en el sentido de la diversidad de los pueblos, pretender un Estado de poder mundial, decía Soto, miren lo que decía, es contrario al derecho natural. O sea, nosotros decimos, o hasta acá pudimos decir, o yo en mis trabajos pude decir, históricamente, no habiendo comunidad política mundial, no puede, no debe haber poder mundial. O como decía Morgenthau, si no hay sociedad mundial no puede haber Estado mundial. Pero podría haberlo, y no sé, es una hipótesis, y la dejo abierta. Soto fue más allá. Soto dijo, iría contra el derecho natural que alguna vez el mundo estuviese organizado bajo un solo poder político. Sería contrario al derecho natural. O sea, ¿qué ha dicho lo más filigranado, lo más profundo de la gran tradición política realista, tradicional y católica? Ha tenido una tremenda desconfianza por la idea de un poder mundial. Típica desconfianza, que en uno de sus autores más ilustres llegó a anatematizar la idea de un poder mundial, ya no como inconveniente o en este momento injusta, pero tal vez en una hipótesis de integración futura, no, directamente como contraria al derecho natural. Nosotros citábamos a Morgenthau. Morgenthau es considerado el padre de las relaciones internacionales, es un judío alemán que emigró a Estados Unidos, una persona que viene de otra formación filosófica, de otra tradición, religiosa además y demás, con una obra muy interesante sobre este tema, lo que decíamos recién, ¿no? La diversidad, o sea, la magnitud en cuanto a la diversidad, nos podrán poner cerca pero no nos hacen iguales. Y Morgenthau, mire lo que decía, yo gozo con Dostoyevsky y con la música rusa. Ahora, eso no significa que quiera tener un legislador ruso. Es decir, yo no soy enemigo de los rusos. Yo lo desprecio.
aprecio la cultura china, una cultura extraordinaria. Tao Te Ching, el libro del recto camino, es una de las manifestaciones religiosas tradicionales más extraordinarias que hay en el mundo. Yo no desprecio a los chinos, pero yo no quisiera que me gobernase un chino. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo rabia a los chinos? ¿Que es malo el chino? ¿Que es tonto el chino? No, que es chino. Seguro que es mejor que yo. Y no lo veo al chino, sí, lo veo en tiempo real por YouTube cantando. Y esto que dijo Morgenthau en 1950 era lo que había dicho Soto. Dada esta, y fíjense que es interesante, porque Soto está como planteando, está como partiendo de la idea de que esa diversidad cultural y demás es algo bueno, que no tendría que ser erradicado, y que un poder mundial barrenaría todo. Y al decir que va contra el derecho natural, no está diciendo nos oponemos si ese poder mundial lo ejercen factores de poder ateos, etcétera, el capitalismo financiero internacional. No, está diciendo que sería injusto de suyo, lo ejerciese quien lo ejerciese. Y aparte, piensen ustedes esto, ¿cuándo habló Soto? En 1550. ¿Quién era el señor más poderoso del mundo en 1550? ¿El capitalismo financiero internacional? ¿La sinarquía? ¿El sionismo? ¿La Unión Soviética? El emperador católico de España. ¿Se dan cuenta? Ya. Si alguien podía querer pretender eso, era no un connacional, digamos, Carlos V era alemán, pero digamos, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, del cual formaba parte España. Era Carlos V, emperador, y Carlos I de España como rey de Castilla y Aragón. Ese es el señor del mundo. Entonces, cuando Soto piensa en que no puede haber un poder mundial, ¿en quién está pensando? En un connacional y correligionario, el emperador católico, rey de España. ¿Y él qué era? Fraile dominico español. ¿Se dan cuenta cuánto vale esta declaración? No está pensando en un enemigo. No es que le está tirando esto pensando en que el rey va a ser un hereje inglés o etc. Por eso dice el principio de derecho, dice Soto que hay que discutirlo, las cosas son para discutir. Acá se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, del amplio margen que hay para discutir las cosas, ¿no?, el minimalismo teológico, de las poquitas y tan trascendentes cosas que hay que creer sí o sí, con fe católica, y después la amplia posibilidad de discusión que hay. Bueno, pero Soto puso esto sobre la mesa. Y los que no fueron tan lejos como Soto, Victoria, Suárez y todos los grandes doctores aristotélicos y tomistas de la segunda escolástica, los grandes maestros de la filosofía política católica, de todas maneras negaron que negaron que el Papa fuera señor del mundo, porque el Papa no tiene jurisdicción política, y negaron que el emperador, su emperador, fuera señor del mundo. Es un tema interesante, compromete mucho los principios. Vieron que fui un poco reticente a la hora de citar fuentes y demás. La idea no es acá hacer una cosa, digamos, conflictiva ni polémica. Esto ha sido propuesto de diversas instancias, desde la Edad Media hasta ahora. Y ha sido propuesto también por instancias católicas. De hecho, la idea de un poder político económico mundial lo propuso la Comisión de Justicia y Paz en el 2011. Después se retractaron enseguida, pero llegó a proponer. O sea que el pensamiento católico no ha estado ausente de esta tentación, digamos así. Nosotros hasta donde llegamos consideramos que es un error. No ha estado ausente de la penetración de esta utopía. Dos cositas que se me ocurrirían decir, y a lo mejor vale la pena decir. No se trata de proponer más poder militar, más poder económico y más poder político más concentrado. Eso los doctores católicos del siglo XVI, cuando el que tenía los fierros en la mano era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dijeron no es bueno. Imagínense lo que sería proponerlo ahora, porque Carlos V, que lo sepa, no está. ¿Cierto? Estamos mucho más cerca del anticristo que de otra cosa.
Entonces, proponer ahora un poder mundial es algo hasta sospechoso. Entonces no se trata de hacer al poder más poderoso para que tenga más medios militares, económicos y encima el aval jurídico. En todo caso, lo que habría que reclamar desde sede católica es que el poder político se convierta. No que sea más poderoso, sino que sea más justo, con justicia natural y sobrenatural. Entonces, el reclamo católico debe ir a la conversión del poder, a la sujeción del poder a la ley natural y a la ley de Dios, no a la creación de un poder incontrastable. Y es a lo mejor la falta o el defecto o la ausencia de esta necesaria predicación la que se transforma después en otra clase de reclamos, que son reclamos de este tipo y que son reclamos que no tienen sentido. Cuando se pidió desde una instancia católica en 1963 que se creara un poder mundial, quienes gobernaban el mundo eran Nikita Khrushchev y los Estados Unidos. Estamos peor que en 1963, pero también en ese momento era muy complicado plantear la idea de un poder mundial de jure, cuando quienes gobernaban el mundo eran, bueno, a Kennedy lo iban a poner en su sitio enseguida, ¿no es cierto? Fue destituido ese mismo año Kennedy. Pasó a gobernar Lyndon Johnson y Nikita Khrushchev. Entonces, a lo mejor se hubiera esperado un llamado a la conversión, ¿no es cierto? ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de reivindicación del principio tradicional católico de la confesionalidad del Estado. De que los estados, y sobre todo los estados de pueblos cristianos, deben reconocer a Cristo, y este reconocimiento de Cristo se debe traducir en que el ordenamiento jurídico debe respetar y seguir la ley del Evangelio. Eso sí, no era ser más poderoso al poder, era ser más recto al poder. Entonces, preconizar no un poder mundial cuando gobernaba Nikita Khrushchev, uno de los peores persecutores del Gulag que tuvo el cristianismo. Los últimos tiempos de Stalin fueron mucho más tranquilos para los cristianos que los tiempos de Nikita Khrushchev. No sé si lo sabían. Fue terrible la década de Nikita Khrushchev. Terrible. En los años 60 la persecución contra los cristianos fue terrible. En particular en los años 60. Entonces, a lo mejor, una reflexión personal, dicha así en voz alta, ¿no? Se hubiera esperado una reivindicación del principio tradicional, del verdadero principio de la política católica, que estructura una política católica en tanto católica, y es que sobre todo los pueblos de tradición cristiana, que todavía siguen siendo cristianos y que todavía lo seguían siendo, más en aquella época, sus ordenamientos políticos reconociesen a Cristo y sus ordenamientos jurídicos se estructurasen debajo de la ley del Evangelio. Eso sí. Lo del poder mundial, esto lo digo yo como cristiano, dedicado al estudio de las cosas políticas. Lo del poder mundial, desde Santo Tomás hasta Vitoria, pasando por Engels y Hans Morgenthau, es complicado.